Relatos militantes. Mujeres y disidencias de Bariloche y la región. Diana Garrafa, actual subsecretaria de Cultura de la ciudad, docente, militante peronista, barilochense. ¿Cuándo, dónde y cómo empezó tu militancia? La verdad es que no sé cuándo, porque tengo registro desde muy niña de hacer actividades con los vecinos si tenían alguna dificultad, o los niños que no siempre eran bien tratados y yo pelearme con sus papás desde muy pequeña. En tiempos del catecismo, tomar al pie de la letra lo que se nos enseñaba, que no era lo que se hacía, se nos decía pero no se hacía. Y bueno, ya en la adolescencia, con un poco más de conciencia política, primero empecé a acompañar a mi papá, que estaba en el Partido Justicialista y era muy activo. Y creo que el momento así inicial, consciente y de decisión fue cuando estaba en el gobierno, teníamos un gobierno peronista en Nación, un gobierno justicialista en provincia, y se estaba trabajando en la creación de la Universidad del Comahue, que no incluía Bariloche en ese momento. Y Jacinto Burgos, que era un periodista y éramos amigos, yo era muy adolescente y él ya era periodista y trabajaba, pero intercambiábamos muchos puntos sociales, políticos, de interés, y me dice: Diana, ¿no te parece que Bariloche se merecería entrar en este esquema de creación de universidad? Yo ya estaba avanzando en el secundario y entonces primero hicimos un programa radial donde leímos el proyecto entre los dos durante varios días. Empezamos a despertar un poco el interés en la comunidad de Bariloche, y ahí empecé con la formación de un centro de estudiantes, a viajar en la provincia para concientizar a otros estudiantes, con permiso y acompañamiento de mis padres, por supuesto, y creo que ese fue mi despegue político-social, o sea, ya con una convicción, con una ideología, con una intencionalidad. Estamos hablando del 71, 72, del siglo pasado. ¿Y vos eras estudiante de...? Yo era estudiante cuando empecé era Colegio Nacional, y ya cuando pasé a segundo año era secundario número 10, doctor Ángel Gallardo. Era estudiante de ahí, era para bachillerato. Diana, ¿y cómo era Bariloche en ese momento? Bariloche era un pueblo pequeño de 42.000, 43.000 habitantes, con muchas más diferencias sociales que ahora. Las escuelas entre sí, estaba el nacional, el comercial y el industrial, rivalizaban, o sea, cuando estaban los del nacional, los del comercial atacaban, si estaban los del comercial, atacaban los del industrial, o sea, había mucha rivalidad, mucho desencuentro y violencia. Era un pueblo violento. La gente del barrio alto no podía bajar al centro, los rubios no podían andar por arriba. O sea, era una ciudad, como hablábamos en esa época, con mucha mascarada, mucha hipocresía por ahí en los discursos. Así que hacer centro de estudiantes y coincidir para pensar en la posibilidad de una universidad en la localidad, fue un trabajo interesante, porque hubo que limar todas estas diferencias entre los jóvenes y reconocernos como pares, como iguales, y de a poco creo que algunas cosas fueron cambiando en la ciudad. Mira, él era periodista del diario Bariloche y de Radio Nacional,
seminario estaba ubicado acá en la calle Gallardo, a pocos metros de mi casa. Así que cada vez que nos cruzábamos en el día. Y la esposa sí trabajaba en el Colegio Nacional, Teresa. Así que, bueno, yo pasaba por la imprenta a pedir restos de papel, por ejemplo, para hacer afiches, carteleras, y entonces siempre intercambiábamos alguna conversación respecto de la educación, respecto de la ciudad, hasta que surgió esto que nos unió y me hizo a mí nacer en la militancia política, ¿no? Por suerte de la misma ideología que mi papá. Podría no haber sido así, sí. Diana, bueno, ¿y qué nos podés contar de lo que vos recordás de la dictadura en Bariloche? Bueno, fue tremendo. Si bien ya sabíamos, después de que falleció el general Perón, ya se hablaba de que los militares iban a tomar el poder en el país, nunca nos imaginamos que se iban a terminar las garantías individuales y los derechos conquistados, ¿no? Yo ya había ingresado a la universidad. Empecé en la Universidad del Sur en Bahía Blanca, donde ya había mucha violencia de ambos lados, y me pasé a Bariloche, donde por suerte había logrado empezar la Universidad del Comahue con la carrera de Biología y Matemática. Bueno, los desaparecidos cercanos, ¿no? Todos los profesores que teníamos, que estaban socialmente muy involucrados, desaparecieron, se tuvieron que ir, fueron perseguidos, cambió la orientación social de la universidad. Permanentemente la gendarmería en particular ingresaba en cualquier momento a la universidad a pedir documentos, quemaron libros porque tenían la palabra revolución. Yo tengo muy presente un libro que se llamaba La Revolución Biológica, que hablaba de los avances en la genética. Argentina estaba muy avanzada en todo lo que era investigación biológica. Y bueno, todo eso se perdió, todos los conocimientos en sociología, todo el progreso que tenía Argentina en ese momento fue cercenado. También los encuentros sociales, porque no podíamos circular de a más de 3 personas. De hecho, nosotras somos 5 hermanas, así que teníamos que ir 3 por un lado y 2 por el otro. Y si iba algún amigo, no podíamos caminar por la misma vereda. Yo como estudiante secundaria y como estudiante universitaria tenía que presentarme todos los meses con un testigo que me conociera para pedir mi certificado de buena conducta. Con el tiempo siempre había algún policía que me salía de testigo, porque la verdad que molestar a otro vecino para que te acompañe todos los meses a hacer un trámite era bastante tedioso. Eso más allá de todo lo que se sabía de la violencia, de la agresión, de las desapariciones de personas sin explicaciones, del dolor de la gente de acá que tenía algún familiar afectado. La verdad que fue tremendamente larga, un proceso tremendamente largo, tremendamente doloroso, y que yo siento que nos atrasó como país fácil 30 años. En lo personal zafé porque en el interín me enamoré, me casé, tuve hijos, pero siempre con todo eso, bueno, además vivíamos, cuando no le declaramos guerra a Chile, le declaramos guerra a Inglaterra, o sea, estábamos todo el tiempo en algún conflicto o en algún simulacro de conflicto, y yo lo viví con mucho dolor, con mucha angustia. ¿Algún recuerdo en particular tenés de Bariloche que hayas vivido, que quieras compartir?
Así de violencia, mira, había en la calle Mitre una carnicería que se llamaba El Gollito, donde nosotros íbamos a comprar, y en un departamento al lado había un matrimonio, ella embarazada, que hacía, yo creo que un par de años que estaban acá, porque compartíamos, íbamos a hacer arquería juntos a orillas del arroyo Ñireco, en un lugar que era de Leonetti. Hacíamos arquería una vez por semana, y esta gente compartía con nosotros esa práctica. Nunca supimos mucho de sus orígenes ni de sus actividades, pero entró la gendarmería y lo sacaron con mucha violencia, ella embarazada de ahí, y después no se habló más. Incluso la carnicería se mudó de lugar, y nunca más supimos de ellos. Ese fue un caso muy, muy... Porque además esto, ¿no? Todos estábamos en silencio, nadie sabía nada, nadie comentaba nada, y estaba esa campaña de el silencio es salud, sugestivamente. Entonces, yo tuve varios encuentros, por ejemplo, con la mamá de Juan Germán. Mis tíos, mis familiares habían salido y decían, parece que lo vieron en tal lugar, salían a buscarlo. Todos los temores de ella. Fueron situaciones así cotidianas, pequeñas, pero que no eran directamente en mi familia, pero eran mis amigos, mis conocidos, los vecinos de la ciudad, ¿no? Después pasan los años y uno algunas cosas las va como disfrazando. Yo creo que, por ejemplo, con mis hijos muy pocas veces he hablado de esto. Con mis hermanas sí, porque cada una tenía sus temores. Todas ellas, cuando fallecieron mis padres, me confesaron momentos en que habían pasado sustos porque yo tardaba en volver a casa y siempre pensaban que me había pasado algo, ¿no? Porque a veces venía la gendarmería y me decían a mis padres que me dijeran a mí que me callara, que no dijera todo lo que decía. Yo eso me enteré después, ¿no? Nunca ellos me dijeron que me callara, pero siempre estaban como muy alertas, ¿no? Como muy temerosos. Diana, lo que contás, bueno, de ese hecho violento en la carnicería, bueno, tu militancia da cuenta, ¿no? Que hubo, por un lado, el terrorismo de Estado, que no ocurrió solo en Buenos Aires, ¿no? Sino que fue un despliegue en cada ciudad y en cada lugar del país. Y por otro lado, que hubo militancia acá, ¿no? Que muchas veces está invisibilizado eso, ¿no? Hubo militancia en los años 70. Siempre hubo, tanto del justicialismo como del radicalismo, ¿eh? El radicalismo estaba muy instalado, después se dividieron porque estaban los intransigentes y no me acuerdo cuánto, pero había mucha militancia, había que a veces fomentaba la violencia entre los barrios y a veces aunaba, ¿no? A propósito... si uno busca... Sí, perdón. No, justo me decías, vos hay ¿recordás un hecho que nosotros muchas veces compartimos acá, que es la toma de la radio en Radio Nacional y participó Juan Jacinto Burgos allí? ¿Vos recordás algo de eso, de esa historia? Sí, claro que me acuerdo. Queremos escuchar. Fue mucho antes de la Universidad del Comahue. No sé si yo estaba en tercer año, me parece, o segundo. Se comentó, todos escuchábamos Radio Nacional, y se comentó que un grupo joven militante había tomado la radio. Yo reconocía a algunas de esas personas como conocidos, como compañeros, no como amigos, porque como yo era más chica, no estaba bien ser amiga de alguien más grande, pero tenía como empatía por ellos, ¿no? Y que estaban
no sé, los podré nombrar, la verdad es que no sé si ellos se enojarían. Estaba Juan Jacinto, sin duda. Y bueno, le dije a mi papá, le digo, papá, son chicos de acá, no es gente de afuera que vino a tomar la radio, es gente de acá, van a la escuela, es el vecino, y van a estar ahí todo el día y toda la noche. Entonces mi papá me dijo, ñata, él me decía, ñata, toma esta plata, anda a comprar unos sándwiches y llévale a tus amigos. Yo no puedo ir porque no estaban como en bandos opuestos, o qué sé yo, claro. los viejos, los que estaban en la estructura política, en la secretaría, contra estos jóvenes que estaban en la parte más social. En ese momento se decía más urbito, ahora también se dice lo mismo, pero era más social. Así que yo me escapé de la escuela, mi mamá era la jefa de preceptora, me escapé de la escuela, compré sándwiches en una panadería que había por ahí cerca y me fui a Radio Nacional a dejarles el paquete con sándwiches y me volví a la escuela. Así que esa fue mi intervención revolucionaria en ese momento. Fue un hecho importante porque además ese día de transmisión donde estuvieron ellos, se pusieron en conocimiento de la gente que escuchaba muchas diferencias que había que eran injustas en realidad. La discriminación de la juventud, de la acción política en ambos partidos, la aparición de nuevas corrientes, en realidad con principios muy justicialistas, pero con principios muy concretos, muy reales. Así que yo creo que fue un hecho que abrió puertas, abrió diálogos. Qué bueno. Se formaron nuevas agrupaciones, se hicieron cosas conjuntas. Por ejemplo, una cosa que recuerdo es que la Escuela de las Quintas, que era la escuela que había hecho el general Perón en la zona, con un edificio inmenso, con un montón de alumnos, no tenía agua corriente, no tenía agua potable, y estaba lejísimo, era como que el último lugar era en la calle 25 de Mayo, y ahí para arriba había chacras o baldíos, y no había agua potable en la escuela, y este grupo militante hizo el zanjeo, colocó las cañerías, y se logró que la escuela tuviera agua potable. Parece una soncera, pero vivirlo en ese momento era como decir, wow, ¿cómo puede ser que haya un lugar público que no tenga agua potable y que nadie se haya ocupado antes de esto, ¿no? Mamá trabajaba en esa escuela en principio y decía, cada niño lleva una botella con agua para regar el jardín y un palo de leña para prender las estufas que eran la leña. Así que era bien el siglo pasado, Bariloche. Y ya era la postal del mundo, venían reyes de visita, políticos, personajes famosos, iban a esquiar al catedral, el esquí era carísimo, pero el resto de la ciudad era otra historia. ¿Qué te dejó toda esa experiencia de militancia en los 70 en tu vida después como militante? Mira, te queda una cosa como fisiológica, a tal extremo que yo me jubilé en la docencia, disfruté un par de años de mi jubilación, medio como en una burbuja, y cuando empecé a escuchar que esto pasa aquí, que aquello pasa allá, me salí de la vaina y tuve que suspender mi jubilación y volver a involucrarme en la militancia, en la vida política, en la elección de un candidato, en la participación, y ahora poniéndole el cuerpo entero a esta gestión que con tropezones y todo creo que va a ser muy buena para la ciudad en medio de un contexto bastante complejo. Así que creo que sí, que cuando uno milita hay algo que se te transforma adentro y que después ya no podés
lavarte las manos. Relatos militantes, mujeres y disidencias de Bariloche y la región. Diana Garrafa, actual subsecretaria de Cultura de la ciudad, docente, militante peronista barilochense.